El apóstol Pablo ha estado diciendo tremendas verdades durante los 15 otros capítulos de la carta, pero ahora llega aquí a esta parte de los saludos y él baja a un terreno muy personal. El apóstol aquí baja a un terreno de las relaciones, de sus amigos, de sus conocidos, y aquí entra en un terreno muy cuerpo a cuerpo, que es de mucha bendición si lo podemos entender bien. Y en la primera parte del capítulo empieza a mandar saludos, a hacer recomendaciones, a dar agradecimientos a ciertas personas, y esto nos habla de cuáles son las recomendaciones del apóstol, cuáles son las características que el apóstol ha visto en ciertas personas, por qué se acuerda de estas personas en concreto, y aquí tenemos mucho que aprender. Pero luego más tarde, hacia la mitad del capítulo, empezará a decir las personas que él no recomienda, con las que él no recomienda que estemos, a las que él no recomienda que imitemos. Entonces primero empieza diciendo a las que él recomienda y se implica que nos los está poniendo como modelo, de una forma muy personal, con características muy personales. Esto es una religión muy de andar por casa, muy vívida, muy de características normales, cercanas. Y luego más tarde nos dirá a las personas que él no recomienda y las personas que él nos dice que estemos lejos. Entonces vimos que comenzó recomendando a una persona, curiosamente empezó recomendando a una mujer que se llama Febe y habló de ella, de su ministerio, de su servicio. Luego más tarde habló de esta pareja, este matrimonio de Priscila y Aquila, y estuvimos hablando mucho sobre este tipo de matrimonio, que son los perfectos anónimos, pero son de gran importancia para la obra, y la obra está llena por los siglos de personas así, que solo Dios sabe lo que han hecho, y si bien no está escrito en los libros nuestros de texto o de consulta, pero sí está escrito en los libros que hay en los cielos. No solamente en el libro, sino en los libros donde está registrado lo que cada uno ha hecho para el día en el que llegue tiempo de dar los premios, los galardones. Y nos hablaba de ellos. Solamente decir como último detalle de ellos es que Spurgeon, hablando de ellos, de Priscila y Aquila, dice: cuando dos corazones amorosos se unen logran maravillas. ¿Qué asociaciones tan diferentes se agrupan alrededor de los nombres Priscila y Aquila, de aquellos que despiertan con las palabras Ananías y Zafira? Ahí tenemos un marido y una esposa que conspiraron en hipocresía. Y aquí tenemos un marido y una esposa unidos en devoción sincera, ¿verdad? Qué contraste entre Priscila y Aquila y entre Ananías y Zafira. Y termina el versículo, que no leímos al final esta parte, diciendo: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Interesante, ¿no? Él no suele llamar a la gente amado mío. Es algo muy cercano, con mucho cariño. Y es muy interesante porque ¿cuánta gente no habría llevado Pablo al Señor? ¿A cuántas personas no habría llevado el Señor, Pablo al Señor? ¿Cuántas congregaciones no plantó Pablo? ¿Cuántos grupos? ¿A cuánta gente no llegó? Y Acaya está en Asia, que es la provincia occidental de Asia Menor. O sea, es una zona, una provincia entera. Y él se acuerda del primer convertido. Recuerda el primer fruto para Cristo. Un hombre como Pablo, acostumbrado a las decenas, a las centenas, a las multitudes, a escribirle a las iglesias de una ciudad, y sin embargo manda un saludo amoroso porque en aquella provincia tú fuiste el primero que se ganó para Cristo. Y nos habla de que Pablo es un hombre que le da importancia a un alma, a una persona, y que además cree en el principio del fruto. Esto es un alma, es un fruto, pero de aquí va a haber más, ¿verdad? Entonces sigue diciendo ahora: saludad también a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando habla de parientes, probablemente está hablando de que son judíos como él. No necesariamente que son familia en la carne, sino que son familia judía, ¿verdad? Y dice que fueron compañeros de prisiones. Hombre, ser compañero de prisión de Pablo no debe ser ninguna broma, porque Pablo las prisiones las experimentó y duras. Y ellos fueron compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Otro puntazo, otro detallazo de la humildad de Pablo. Él reconoce a la gente que le precede en el Evangelio, que fue
antes que ellos en el Evangelio. Vamos a continuar, aunque Dios mediante volveremos después aquí. Dice, saluda a Amplias, amado mío en el Señor, amado mío. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Jesucristo, Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Quién era este tal Apeles? ¿Qué significa esto de que ha sido aprobado? Aquí el sentido de aprobado es una persona que ha sido examinado y ha salido aprobado, victorioso. De hecho, la palabra que se usa ahí para aprobado, que es dokimos, era una palabra que se usaba en el mundo normal, en la cultura, porque en aquellos entonces cuando se hacían monedas, se acuñaban monedas, lo que se hacía es se cogía metal, se fundía y cuando estaba líquido se echaba en un molde en el que salía una monedita. No era como las monedas de los euros que tenemos nosotros ahora, perfectas, que son perfectas. Esas monedas, luego cuando se sacaban, se tenían que pulir un poquito y tenían que tener un peso concreto. ¿Qué ocurría? Que la gente solía pulirlas por los bordes para que tuvieran menos material, para gastar menos dinero y para hacerlas falsas. Entonces, en la gente que hacía comercio, se daban monedas que no pesaban lo mismo porque así habían sido pulidas, eran falsas. Cosa que también pasa hoy, no con las monedas, pero sobre todo con los billetes, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que había una serie de gente, había una serie de campistas que eran vendedores que no querían hacer esta práctica. De hecho, en ese siglo, en Atenas, se sacaron más de 80 leyes que estipulaban cómo se tenían que tratar las monedas para quitar el tráfico de monedas falsas. Y había unos señores que eran vendedores que rehusaban en dar monedas falsas. Estos cambistas eran gente de honor y se habían hecho famosos porque eran gente honrada. Y a estos cambistas se les llamaba dokimos, gente íntegra, gente que no te iba a dar monedas de las falsas. Y Pablo usa esta misma palabra, dokimos, para decir, este es un hombre que ha sido pesado en la balanza de las monedas y ha salido como verdadero, no es falso, es íntegro. Una persona que yo la reconozco, que ha sido probada por la prueba y que ha salido aprobado. Aprobado en Cristo, aprobado por Cristo. Sigue diciendo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Posiblemente los de la casa de Aristóbulo eran una servidumbre. Posiblemente estamos hablando de alguien que tenía sirvientes en la casa. Y en medio de la servidumbre ya había llegado el Evangelio y ya se estaba plantando una iglesia. Y Pablo los saluda. Ahora, dice en el versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente. Posiblemente aquí pariente tiene otra vez un sentido de judío, no de carne, pero dice, y saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. O sea, parece ser que en diferentes casas la servidumbre se convirtió. Pero es que este Herodión al que él está hablando posiblemente es uno de los esclavos, que es pariente y compatriota de Pablo. Y es posible que fuera uno de los esclavos judíos de la casa de Aristóbulo. Y luego estaban los que ha mencionado, los esclavos que pertenecían a la casa de Narciso. Ahí cuando habla de casa, está hablando de los que trabajaban en la servidumbre de la casa. Y aquí Pablo está resaltando una cosa. Está dirigiéndose a personas que están en la base del estatus social, en lo más bajo, porque estos eran soldados que no tenían, esclavos, que no tenían dignidad en ellos mismos, ni tenían ningún valor, eran comprados como objetos. Y Pablo los está resaltando y poniendo en valor y saludando, aún incluso a pesar de su condición social que era la más baja. Pablo los está nombrando. Luego Pablo nombrará a gente muy relevante, incluso a uno que era muy relevante en una ciudad. Pero aquí Pablo está mencionando y poniendo en valor a esclavos. Y sin embargo, los saluda por su nombre. Es posible que Aristóbulo fuera incluso un pariente de Herodes y Narciso hubiera sido secretario de Claudio. Y si esto es así como se cree, estos esclavos estaban en el contexto de la corte. O sea, a través de estos esclavos el evangelio estaba llegando a sitios como la corte romana, que era impensable que el evangelio pudiera llegar a esos círculos tan altos. Luego dice saludar a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Cuando dice trabajan, ahí dice trabajan duramente y tiene un sentido de fatiga,
que se fatigan trabajando por el Señor. Pérsima, que ha trabajado fatigándose mucho y abundantemente por el Señor. O sea, las mujeres a las que Pablo está saludando son todas unas currantes, personas que trabajan mucho para el Señor. Curiosamente, Trifena perdón, significa delicada y Trifosa significa lujosa. Pero Pablo lo que exalta de ellas es que eran fatigadamente currantes, ¿verdad? Mujeres trabajadoras a las que Pablo pone en valor. Saludar a la hermana, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra hermana que ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y madre mía. Bueno, es muy posible que no fuera la madre natural de Pablo, San Pablo, pero que él la trataba como una madre. Una señora con la que él había tenido una relación, ha llegado a tener una relación de hijo a madre. Ahora, es curioso aquí porque este Rufo, este señor, justo con su madre, que dice que es escogido en el Señor, es muy posiblemente el Rufo, hermano de Alejandro, hijo de Simón de Cirene. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. ¿Es 100% seguro? No. ¿Es doctrina? No. ¿Es muy posible? Sí. Ahora, pensemos en este Simón de Cirene, una persona de campo que llevará ahorrando toda la vida. De hecho es de Cirene, que Cirene está en el norte de África, ¿vale? Cirene estaba en el norte de África. Entonces este señor se encuentra en Jerusalén. ¿Qué hacía en Jerusalén? Muy posiblemente ir a la fiesta de la Pascua, que es a la que iba todo el mundo a Jerusalén en esa fecha. Ahorra toda la vida para ir a la fiesta de la Pascua. Y cuando está en Jerusalén, se ha venido desde el norte de África a Jerusalén, resulta que va pasando por allí a uno que pasaba y venía del campo, y un soldado romano le pone la espada aquí, en el hombro. ¿Sabe lo que significa cuando un soldado romano te ponía la espada en el hombro? Como cuando salen las películas que se pone uno delante del coche y saca la placa y dice FBI, su coche queda confiscado. Pues así lo hacían los romanos, lo que pasa es que no confiscaban al coche, confiscaban a la persona. O sea, te ponía la espada en el hombro y eso significaba que tú estabas automáticamente a disposición de ese romano para lo que te pidiera. Por ejemplo, andar una milla, ¿a alguien le suena? Y Jesús dice, no, si te obliga a andar una milla, ve también la segunda. ¿Os acordáis? El romano tenía esa capacidad. Vente que me vas a ayudar a descargar un camión de escudo y espada, o lo que fuera. Entonces a este Simón de Cirene le ponen la espada en el hombro y le dicen, adjudicado, a llevar la cruz. Imagínate Simón de Cirene. Ahora, Simón de Cirene estaba en la fiesta de la Pascua, del Cordero Pascual, y se está encontrando delante, sin darse cuenta, al Cordero Pascual, con C mayúscula. Y sin darse cuenta, está colaborando, llevándole la cruz a Dios hecho hombre en el acto de salvación más importante de la historia de la humanidad. Imagínate la impresión que tiene que haber sido para este hombre, ayudar a llevarle la cruz a Jesús, ver a Jesús crucificado, ver allí a su madre, ver allí a Juan, todo lo que pasó allí. Cuando este hombre volviera a su casa y le contara la historia a su mujer y a sus hijos, Rufo y Alejandro. Bueno, pues muy posiblemente este será Alejandro y esta es la madre a la que Pablo se está refiriendo, que le dice, madre mía, y Rufo elegido. Nunca sabemos cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a hacer las cosas, pero aquí Pablo está señalando a gente que muy probablemente habían tenido un encuentro su padre con el mismo Jesucristo. Dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí da un montón de saludos a unas personas. No da más datos de ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Y finalmente dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué parte más entrañable de esta carta? ¿Qué parte más cercana de esta carta? Ahora aquí hay, si tienes tiempo y quieres investigar, hay un montón de conexiones históricas entre esta gente, de dónde vienen, de quién son hijos, cómo se tocan los unos a los otros, a uno que uno de aquí que es esclavo de unas señoras que eran nobles pero se hicieron cristianas
y a una la mataron y a otra la desterraron, y este es el esclavo de ellos que tomó nota. Un montón de datos que no vamos a entrar porque son históricos, pero sí vamos a sacar algunas conclusiones. Primera conclusión es que el apóstol Pablo era una persona amorosa, cariñosa e interesada en las personas. Tenía un corazón paternal. Segundo que sacamos es que el apóstol Pablo respetaba altamente a la mujer y ponía en valor a la mujer y el ministerio y la labor que hacía la mujer y la elogiaba. Tercero que sacamos es que Pablo era una persona humilde. ¿Por qué era humilde? Uno, porque hacía brillar el trabajo de los demás y lo ponía en valor. Número dos, porque manifestaba su necesidad de los demás. Número tres, porque ponía en relieve a la gente que pasaría desapercibida. Y él las ponía en relieve. Ahora, si tomamos todas estas personas que él ha ido nombrando, donde ha dado alguna característica, nos vamos a encontrar con un patrón muy claro, que es el que en esta noche me gustaría que pudiéramos asentar. Un patrón muy claro. Mira, Febe, servidora, ministradora, ayudadora, promocionadora. Priscila y Aquila, colaboradores que expusieron su vida. María, trabajo arduo. Andrónico y Junias expusieron su vida en la cárcel. Urbano, colaborador. Apeles, probado y aprobado. Trifena y Trifosa, arduo trabajo. Pérsida, mucho arduo trabajo. Resumen, hay un patrón claro en todas las personas que el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto aquí. Y es que eran personas trabajadoras y entregadas. Gente que trabajaba, muchos de ellos de forma anónima, que eran currantes, que eran servidores a la iglesia, eran servidores en sus casas, eran servidores en las iglesias de sus casas, eran servidores al apóstol Pablo, eran colaboradores del uno, del otro, del de aquí, del de allá y de todos. Y aparte era gente entregada, gente que estaba dispuesta a poner la vida, a jugarse el tipo, gente que estaba dispuesta a ir a la cárcel con Pablo, gente que estaba dispuesta a correr riesgos por la iglesia de Jesucristo y por el apóstol Pablo. Y aquí esto es lo que el apóstol Pablo está señalando de estas personas. El apóstol Pablo, que en otros momentos pone de manifiesto a otros apóstoles, habla de otros apóstoles, habla de los pastores, de los ancianos. El apóstol Pablo, que en otros momentos habla súper bien de Timoteo, habla bien de Tito, habla bien de otras personas. Pero aquí, si te fijas, no ha hablado ni de ningún ministerio, ni de ningún pastor, ni de ningún líder de alabanza, ni de nada. Aquí lo que ha hablado es de gente de la congregación, de la iglesia, que son trabajadores y entregados. Y luego, a partir del siguiente versículo dirá, más os ruego, más, pero os ruego. Y ahora empieza a hablar de los que él nos recomienda. Pero vamos a quedarnos primero con los que él recomienda. Gente que es servidora en el anonimato y gente entregada. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, una observación más, por si acaso nos encontramos con este asunto, y porque nos toca y estamos hablando de estos versículos. En el versículo 7 se nos habla de Andrónico y Junias. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, entre los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí pone de manifiesto varias cosas. Primero, que son parientes, probablemente porque son judíos también. Segundo, que fueron compañeros de prisiones, gente entregada que expuso la vida por Dios. Tercero, que eran muy estimadas entre los apóstoles. Y cuarto, que fueron antes que Pablo en Cristo. Ahora, aquí solamente señalar un par de detalles. El detalle número uno es que desde hace un tiempo para acá se ha puesto más énfasis en una discusión que viene de hace ya mucho tiempo sobre la interpretación de este texto, porque se considera la posibilidad de que Junias sea un nombre femenino, sea un nombre de mujer. Andrónico, nombre de hombre, y Junias, nombre de mujer. Bueno, hermano, ¿y eso qué más da? Si ya viene hablando de mujeres, claro. Lo que pasa es que si a eso le juntas que interpretan el decir son los cuales son muy estimados entre los apóstoles, pues de ahí se viene a deducir que Junias era una apóstola. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es esto así? Bueno, esto así por varias razones. Número uno, ¿qué pasa con este nombre Junias? Junias. Bueno, pasa lo siguiente. Pasa que el nombre Junias que se escribe en el original, Iounian, según la terminación que tuviera, según un acento que tenía, una marca que se le ponía, pues podía ser considerado nombre de hombre o nombre
de mujer, según el signo de puntuación. Si llevaba un acentito circunflejo en la A o si llevaba una especie de tilde en la I. Dices tú, bueno, vale, pues entonces vamos a ver en el original si llevaba el acento circunflejo o si llevaba la tilde. Problema, que los acentos circunflejos y la tilde, o sea, estas puntuaciones, se comenzaron a usar entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo. Y esto ya se había escrito primero. Entonces, si tú vas a los dos códices más importantes, el Vaticano y el Sinaítico, que es donde está escrito, te das cuenta que viene sin ninguno de los 200 signos de puntuación y además en mayúsculas. Parece de broma. ¿Por qué no especificas si es un nombre de hombre o de mujer? Porque no se había todavía implementado que se le pusiera el acentito o el acento circunflejo. Se entendía por el contexto. Entonces, no hay una manera certera de saber si es un hombre o de mujer o no. Bien, vamos a hacernos una composición, ¿vale? Esto es número 1, asunto número 1. Junia es mujer, no es mujer, asunto número 1. Asunto número 2, cuando dice entre los apóstoles, ¿qué significa? Son muy estimados entre los apóstoles, ¿qué significa? Por ejemplo, yo puedo decir, el hermano Juan Antonio Sánchez, que hace poco partió con el Señor, era muy estimado entre los pastores de Sevilla, pero él no era pastor. Entre, porque era en el círculo de los pastores que era estimado. O yo puedo decir, Manuel Luque es muy estimado entre los pastores de Sevilla. Ese entre habla de que él también es uno de ellos. Podríamos decirlo también, es muy estimado entre o es muy estimado por. Yo puedo ser estimado. Por ejemplo, el hermano Ricardo Hussey es muy estimado entre los pastores españoles. Pero el hermano Ricardo Hussey no es ni pastor ni es español. ¿Cierto o no? No implica el entre o el por que la persona sea. Entonces, vamos a hacer una composición. Vamos a suponer que Junia sí fuera femenino, si fuera un nombre de mujer. Ok, siguiente pregunta. El estimados entre, el estimados por, significa que era alguien apreciada por los apóstoles o que ella estaba entre los apóstoles. Bueno, si decimos que por los apóstoles, asunto solventado. También Febe era una mujer apreciada por un apóstol, San Pablo. Asunto solventado. Pero ¿qué pasa si es mujer y también ese entre es que fuera un término inclusivo? Bueno, si fuera un término inclusivo, solamente habría 3 explicaciones básicas para ello. Una, la que las personas que suelen apuntalar este texto para esto quieren llevar, y es que no hay problema en que haya apóstolas, ¿vale? Eso es un punto, una forma de verlo. Ahora, eso va en total contradicción con lo que dice el resto del Nuevo Testamento y el mismo San Pablo. Porque el mismo San Pablo establece que en la casa y en la iglesia los ministerios de gobierno y de enseñanza gubernativa sean llevados por hombres. Cosa que no establece, por ejemplo, para el gobierno. Cosa que no establece para lo militar. Pablo no dice el presidente tiene que ser un hombre. Pablo no dice el jefe de los militares o de la policía tiene que ser un hombre, por ejemplo. Pero para la casa y la iglesia, que además los pone como interrelacionados, dice que tiene que ser un hombre. De hecho, él no permite que los ancianos sean mujeres y que en la enseñanza gubernativa sea de mujeres. Sería totalmente contradictorio que otro ministerio de gobierno translocal, como es el apóstol, aquí lo estuviera aprobando con esto. Pero es una opinión. Bueno, o sea, si con esto quieres establecerme el apostolado de la mujer, entonces ¿cómo te quejas de que la Iglesia Católica monte el Vaticano por un...? Pero bueno, bien, eso sería una explicación. Segunda explicación, que esto fuera una excepción, porque donde hay una norma hay excepciones. ¿Voy a entrar yo a juzgar eso? No. ¿Voy a entrar yo a juzgar que hoy en día pueda haber mujeres que ostentan cargos apostólicos? No. Todavía si es una excepción, es una excepción. Por lo tanto, no es la norma ni lo que la palabra de Dios pone como normativo. Ahora, de forma excepcional hay muchas cosas y tiene su dignidad, yo no pienso tocarla. Hay una tercera posibilidad. Si fuera que el nombre significa que es femenino y si fuera que el texto da para que la consideraran parte del equipo apostólico, hay una tercera posibilidad. Para mí en este caso es la más fácil, pero bueno, es mi opinión. Y es que estos dos señores, que los nombres, Andrónico y Junia, fueran un matrimonio, ¿vale? Ahora, si yo le pregunto a un hermano, ¿quiénes son los pastores en la congregación de Alcalá de Guadaira? ¿Tú qué me dirías, Rafa?
Manuel Luque y su esposa Dori. ¿Eso te haría rechinar los dientes? ¿Te haría...? No, es muy... Los pastores pasen. ¿Significa eso de que él está afirmando que él cree que Dori es pastora? No necesariamente. Significa que cuando se trabaja con ministerios de gobierno, en muchas ocasiones nos referimos a ellos como una pareja. Y decimos, los pastores, fulanito y menganita. El ministerio pastoral, el don pastoral está ¿sobre quién? Sobre él. Y esa expresión no significa que tú estés diciendo, ella también es pastora. Aunque hoy por hoy a las mujeres pastores le llamamos pastora. Y si tú le quieres llamar, ¿vale? Entonces, la otra posibilidad es que simplemente sea una forma de hablar. Que digan, Manuel Luque y Dori son hermanos, son muy valorados entre los pastores de la ciudad. Y eso no está diciendo que Dori sea pastora. Está diciendo que Manuel Luque es el pastor y que su esposa es su colaboradora, es parte del ministerio, es parte, va con él y está en el ministerio pastoral con su marido. Entonces es muy factible pensar que en el caso de que fuera una mujer y en el caso de que fuera la palabra inclusiva, estuviera hablando simplemente de un matrimonio apostólico, como Pedro con su esposa. Y ahí viene estos hermanos, los apóstoles, fulano con su esposa, mengano con su esposa, mengano con su esposa. Es una explicación más, desde mi punto de vista, la más sencilla. Que en todo caso esté hablando de un matrimonio donde él es apóstol y ella está con él en el matrimonio. En el apostolado, en el ministerio, pero no que ella es apóstola. Dicho esto, nos hemos ido lejos, ¿eh? Nos hemos ido lejos para simplemente querer que una cosa diga lo que nosotros queremos que diga. Pero bueno, unos tiran por aquí y otros montan Vaticano. No hay problema. Es mi opinión. Para mí esto está lejísimos de ser un texto que esté probando el ministerio apostólico de una mujer como norma. De hecho, para colmo está en la parte de los saludos de una carta. No está ni siquiera en los capítulos donde ha estado poniendo con toda claridad doctrina, sino que está hablando de los saludos. Y si en los saludos te agarras a una cosa que ni siquiera está puntualizada, me parece que simplemente estás queriendo que diga lo que quieres que diga. Pero si fuera el caso, Andrónico y Junia posiblemente eran dos varones y como nos encontremos en el cielo a Junia y sea hombre, nos vamos a reír. ¿Vale? Porque el hombre dirá, oye, ustedes a costa mía y a costa de María, no vea la que estáis queriendo liar, ¿vale? Si fuera una mujer, todavía es cuestionable que simplemente no estoy hablando de aquí, que eran estimados por los apóstoles. ¿Por qué? Jolines, porque habían estado en la cárcel con ellos. Y en todo caso, si hubiera una labor apostólica, todo indica que sería del varón, lo que pasa es que fueron un matrimonio. Dicho esto y aclarado por si nos encontramos esto. Volviendo y cerrando con lo que hemos enseñado, repito y cierro, y para el jueves que viene, Dios mediante, vamos con los que no. Hoy estamos con los que sí. El jueves que viene, Dios mediante, vamos con los que no, ¿vale? ¿Quiénes son los que sí? Pues mira, servidor, ministro, ayudador, promocionador, colaborador, gente que expuso su vida, gente que trabajaba arduamente, gente que fueron probados y aprobados, gente de arduo trabajo, gente de mucho arduo trabajo. Y esta es la gente a la que Pablo está diciendo, salúdame a este, salúdame a este, salúdame a este, salúdame a este. Los que son más conocidos, los que son menos conocidos, los que tienen una posición de nobleza, como posiblemente la tuviera Priscila, y los que son servidores en una casa, posiblemente de uno de los imperios romanos. Todos por igual, gente trabajadora y entregada, y Pablo los saluda y nos los pone como ejemplo.